Bienvenidos a Por Cuerda Separada, yo soy Ruth Sánchez. Yo soy Rodolfo Villalobos. Buenas noches, vamos a estar platicando en esta ocasión sobre la laicidad en la educación. Si tú tienes comentarios, dudas o si quieres aportar algo a esta conversación, pues déjanos tus comentarios ahí en la parte de abajo, dale un me gusta o un no me gusta y permítenos enriquecer esta charla. Arrancamos. Laicidad en la educación, ¿a qué se refiere? Mira, tenemos que irnos al texto del artículo 3 constitucional que establece cuáles son las bases de la educación en nuestro país y cuáles son la forma en la que debe impartirse la educación por parte del Estado. Hay que recordar que la educación puede ser impartida por el Estado o por particulares de manera general para efecto de garantizar el derecho al acceso a la educación, sobre todo de la niñez, que también es establecido como derecho de la niñez, el derecho a la educación inicial. Tiene que ser impartida por parte del Estado porque la privada tiene un costo mucho más elevado. En el caso de educación pública se establece que la educación debe tener, entre otras características, es ser laica. Y aquí es donde entramos a la discusión de qué es que la educación sea laica. Porque el término laico en la Constitución mexicana aparece nada más en 3 ocasiones. Y esto estamos hablando de reformas recientes. Originalmente aparecía nada más una vez en el propio artículo 3. Se establece el concepto laico en el artículo 3 cuando dice debe de ser laica. Y luego dice la educación será laica, ajena a cualquier doctrina religiosa. Pero no podemos dejarlo ahí. Tenemos que irnos a el contenido completo del artículo 3 constitucional cuando habla de cómo debe de ser la educación, o sea, cuál debe de ser la orientación de los programas académicos, y que si bien es cierto, esta idea de la laicidad o del laicismo tiene como finalidad el separar la educación o formación religiosa de la formación que otorga el Estado, va más allá a la parte estrictamente religiosa, porque el mismo artículo 3 constitucional contempla como principios de la educación que debe de estar basada toda educación que se otorga en el Estado, y no nada más la que se otorga por el Estado, sino la que se otorga en el Estado, debe de estar basada en el progreso científico. Pero además, y hace una expresión clarísima, que combata 2 cuestiones en particular: la ignorancia y los fanatismos. Los extremos. Sí, y el fanatismo no nada más se da desde la perspectiva estrictamente religiosa. Sí, entendemos que la principal fuente de fanatismo Es la es la religión, pero no es la única forma de fanatismo. No. Hay que entender qué significa fanático. Fanático viene de fan. Loco desquiciado. No, fanático viene de fan. Sí. Fan, seguidor. El fanatismo es cuando se sigue a una persona de tal forma que ignoramos cualquiera. Ya no estás razonando, Exacto. Sigues por seguir Así ciegamente es. lo que Ese te es digan, un como fanatismo. te lo digan está bien y le doy hasta la muerte. Así es. Ese fanatismo sí tiene sus manifestaciones más evidentes en la religión. Sí. La religión genera fanatismos. ¿Por qué? Por una cuestión natural. La religión, las cuestiones se siguen por un motivo de fe. Sí. Entonces, como las sigo por motivo de fe y no puedo racionalizarlas, no puedo explicarlas, las sigo hasta donde tope porque no las puedo racionalizar. Entonces, por eso la expresión más común del fanatismo es derivada de un modelo religioso. Pero los fanatismos no nada más se dan en modelos religiosos. No, los modelos de gobierno como Se el pueden socialismo, dar en esquemas de gobierno, en esquemas políticos, en funciones ideologías políticas, en los deportes, en los deportes, también se dan fanatismos. Y las corrientes estas que están saliendo de ideologías de género. es que eso es a lo que tenemos que llegar. Cualquier ideología que conlleve a un seguimiento irracional se puede convertir en fanatismo. Y fíjate qué curioso, ahorita que dices irracional, siempre estas ideologías, todas, políticas o de lo que tú quieras, te van a separar en buenos y malos. Lo que pasa es que no hay puntos medios. Es que es la manera más sencilla de poder afianzar mi creencia en una ideología. O estás conmigo o contra mí. O estás en contra mía. Y si estás en contra mía, es fácil convertirte en enemigo para que todos los que siguen mi creencia te podamos atacar y eventualmente o te sumas o te destruimos. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso es que la educación tiene que buscar
que sea laica en un sentido más amplio, no nada más religioso, sino que sea laica en el que se oponga a cualquier ideología. Y fíjate, esto buscando más a fondo, buscando la paz entre los individuos. Si de nuevo ves el artículo 3 constitucional, te dice que la función de la educación que se imparte en el Estado es la convivencia, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Vivir en paz y en armonía todos. Por eso yo no te puedo, exactamente, yo te puedo imponer mi manera de pensar o mi manera de entender la vida. Yo, como Estado, tengo la obligación de sustentar mi educación en el progreso científico. ¿Para qué? Para enseñarte lo más cercano a la realidad de lo que sucede. El artículo 3 constitucional, en una de sus múltiples modificaciones, llegó a establecer que la educación pública debería de buscar la educación del funcionamiento exacto del universo, lo cual era imposible. Pero esta era la idea. Si eso no se puede, era que demostráramos o que se educara. Promover el sector científico. Que se educara en razón a lo que estaba probado. Sí, lo que estaba probado, lo que realmente puedo explicar y lo que realmente puedo probar. Sí, y lo que sí se va a pegar a todos, no sí. Nada más porque yo lo creo así y es. te lo tengo que imponer. Pensemos, la teoría de la gravedad, porque ya en la ciencia hay que entender una cosa, en la ciencia esos conceptos que entendíamos como leyes no existen, no se llaman ley de la gravedad, todas son teorías porque son debidamente acreditadas. Luego pensamos que la teoría es aquello que no está acreditado. Es que es una teoría porque no está demostrado. No, es que es una teoría porque ya cambiamos la terminología, la teoría está debidamente acreditada o sustentada de tal manera que es explicable y razonable. ¿Por qué? Porque una ley tiene carácter de ser inmutable y en ningún conocimiento es inmutable. ¿Por cuántos años se pensó que el átomo era la unidad más pequeña que existía? Y de hecho por eso se le llama átomo, viene de griego a y tomos, que es sin división. Y resulta que lo partimos y salieron un montón de cosas que seguimos todavía pudiendo dividirlas. Igual sucede con la gravedad, que la gravedad es, creas o no creas. Te vas a caer si te tiras de una vez. O sea, a final de cuentas, existe la gravedad, es una teoría debidamente acreditada, pero tiene sus matices. ¿Por qué? Porque dependerá de las masas, dependerá de muchas cosas, y se ha visto también que, por ejemplo, en hoyos negros, las leyes aquellas leyes que conocemos como leyes no se comportan igual. Entonces, el Estado debe de buscar que en su educación se busque lo más apegado a la realidad, lo más apegado a elementos fácticos probados, probables, o bien razonablemente explicados. O sea, 2 veces 2 son 4. Son 4. ¿Sí? Aunque me lo quieras poner con aunque yo no crea, con peritas. ¿Sabes qué? Es que yo no creo que esto funcione así. Aquí hay un problema que es un tema para la pedagogía moderna, en el cual esta democratización del conocimiento en lo general, nos hace pensar que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento. Y no es cierto. No. Es que no, yo tengo derecho a opinar esto. Oye, pero es que eso no es cierto, eso es incorrecto porque eso no está sustentado en nada que tiene que ver con la ciencia. Pero es que yo quiero creer que así sea. Y luego te dicen, no, es que lo tienes que dejar ser porque lo vas a traumar en su libertad de desarrollo. Sí. O sea, no, es que la ciencia es muy clara, ¿no? O sea, esto, 2 más 2 son 4. No, pero tienes que valorarlo. Yo recuerdo en alguna ocasión platicando con un amigo, saludos a mi compadre, que espero que nos esté viendo, suscríbete, compadre, que platicaba él de un chat que tenía con otros abogados en un área, bueno, con otras personas que laboraban en un área determinada, y estaba una persona criticando acerca de que el hombre, el varón, es violento por naturaleza, y empieza a querer explicar, ilustrar a todos los miembros del chat por qué es violento por naturaleza. Y entonces le contesta a otra persona dentro de ese chat que su explicación violentaba las leyes de la lógica y le explica por qué.
Y entonces este personaje le responde que lo que pasa es que lo está queriendo ver a través de una lógica que fue creada por un hombre. Entonces no era una lógica aplicable. machista y por tanto no era aplicable a su razonamiento. Y dice uno, lo que pasa es que las reglas de la lógica no es que sean machistas o feministas, son las reglas de la lógica, son ya un conocimiento probado y demostrado que funcionan en cómo ordenar y cómo se tienen consecuencias si aplicamos ciertas reglas. Aquí, ¿qué sucede? Que esta persona estaba aplicando una ideología y pensando que su ignorancia justificaba el conocimiento del otro. O más bien, o era igual de válido que el conocimiento exacto del otro. Pero lo peor es que ahorita no estamos buscando ni siquiera que se ponga a la par, estamos buscando destruir el conocimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a opinar y a pensar como yo quiera, a mí se me dé la gana. Cuando eso no es cierto. No, y luego todavía no nada más opinar y pensar, sino que los otros tienen que creer lo que yo estoy creyendo. ¿Por qué? Porque entonces me vulneras lo que comentábamos en la práctica pasada, mi libre derecho a esa personalidad. Yo no me puedo desarrollar porque tú no me crees. Lo que pasa es que esto es muy sencillo, o sea, si la ciencia ya demostró con cierto nivel de aceptación, porque por eso también no todo es ciencia, por eso también existe todo un mecanismo, hay un método científico que es capaz de, si no demostrar completamente, porque se puede siempre modificar o cambiar cierta área de conocimiento en razón a nuevos estudios, a que la ciencia siempre está avanzando. Pero yo no puedo llegar a decir, mi ignorancia es tan válido como tu conocimiento. No. Y como es tan válido, te voy a imponer mi ignorancia porque la tienes que respetar. No, yo puedo respetar lo que tú creas, pero no puedo llegar a tal grado de decir, tienes razón. Vamos a poner una idea, ¿no? Una persona que diga, es que este contenedor es verde. Y uno dice, no, es que el contenedor no es verde, el contenedor es café. No, respeta que yo digo que es verde. Porque yo lo ¿Y sabes qué? Tienes que decir que es verde. Ajá. El Estado no puede permitir esto. No. Porque genera, primero, que no se esté cumpliendo con una idea de transmisión de conocimiento exacto. Deja tú, o sea, la certeza en la convivencia humana. O sea, ¿cómo voy a convivir con algo que hoy me dices verde y mañana me dices azul y pasado me dices naranja? No se puede. Entonces, hoy sí es, mañana no es. Pasado mañana, quién sabe, o sea, es imposible la convivencia con ese tipo de bases. Por eso el Estado, y lo establece el artículo 3 constitucional, aunque sea, creo que degenerado un poco su contenido original era muy simple y creo que era muy claro, y luego el contenido todavía hasta, me atrevería a decir, inicios de este milenio, era un contenido sustentado en un modelo educativo buscando la transmisión y reproducción de un conocimiento que tuviera una validez científica y una connotación de carácter humanista, buscando tolerancia, esta dignidad y esta convivencia en la paz. Creo que se ha degenerado un poco, especialmente con las últimas reformas de este último par de años. Una vergüenza. Pero se permite que tú eduques con una idea humanista, buscando esta dignidad y esta tolerancia, pero lo que no te permito es que me eduques o que en el plano educativo me establezcas modelos que me lleguen a fanatismos, es decir, a cuestiones que, como comentábamos, me impidan conocer de forma real las cosas, sino que se sustenten en sentimientos y que me lleven aparte a no cuestionarlos. ¿Sí? Y a no cuestionarlos. Ese es un fanatismo. Son verdades absolutas. Entonces, cuando hablamos de esta idea del laicismo, que si bien es cierto, tiene su origen en la separación de la Iglesia y el Estado, y hay que establecer que el Estado mexicano no fue laico sino hasta hace relativamente poco, porque antes el Estado no decía que fuera laico. El término laico se agrega en el artículo 40 constitucional hasta hace 3 o 4 años, todavía durante el gobierno del presidente anterior, es cuando se da el término laico, pero hasta antes el término laico nada más aparece en el artículo, nada más aparece en el artículo 3. Pero va de la mano, el Estado... Y ojo, laico tampoco quiere decir que no puedo enseñar ideologías, no puedo enseñar creencias, pero tienes libertad de creerlas. Claro, es que, o sea, es un balance, no es que seas ateo, exacto, no es que seas, no creo nada más que en los libros, que de ciencia, no. Es válido. El Estado es que es parte, la libertad de creencia, la hemos entendido mal,
porque pensamos que es mi libertad de creer lo que yo quiera. Y eso no puede ser una libertad porque nadie se puede meter en lo que crees. Es completamente interno, ¿no? Y yo puedo decir, por ejemplo, el Estado mexicano surge a la vida jurídica independiente como un Estado con religión oficial. Sí, claro. Y se dijo hasta la de 57 que la religión oficial del Estado mexicano era la católica, apostólica y romana. O sea, aparte le daba una connotación particular, a católica, apostólica y romana. Sí. Pero, ¿qué pasaba si una persona profesara otra religión en su fuero interno y se dijera para ocultarse? Pues yo soy muy católico, guadalupano, nada más que por dentro. Realmente soy judío, realmente soy de otra corriente evangélica, en fin, lo que fuera. La libertad de creencia es realmente tu libertad de creer o no creer. ¿En qué? En lo que quieras. Y luego se manifiesta a través de la libertad de culto o de profesión religiosa. Las prácticas que te llevan. Exacto. Ahí esas sí son sancionables. Así es. Esas sí son visibles. Así esas sí son palpables. Así es. Pero esta idea del culto va dirigido o va de la mano originalmente con el término laico. Yo no voy a enseñar ningún culto religioso, ningún dogma religioso en mis escuelas, pero yo te permitiré que creas lo que quieras y si quieres en un funcionamiento religioso o eclesiástico acudir a una escuela o a ir a un instituto, a un organismo que te enseñe un dogma, una corriente religiosa, es muy tu derecho. Yo Estado no puedo intervenir. El laicismo surge originalmente con esta idea de que en las escuelas públicas no se enseñara religión. Porque incluso en las particulares hay muchas que durante toda la vida han sido con tendencias o con corrientes y tú estás en libertad de elegir si quieres. Así es, y no lo puedes prohibir. Ajá. El detalle es que esta idea del laicismo no es tanto en razón a no enseñar un culto o dogma religioso en particular, sino en no fanatizar al alumno. Porque el niño, sobre todo en la educación inicial, es mucho más susceptible a que le enseñes cosas, lo fanatices y cuando llegue a su vida adulta, pues tenga vacíos cognitivos importantes y crea lo que le digan porque se lo dicen. No, lo vas adoctrinando, ¿no? Como por ejemplo lo que pasaba en la Alemania nazi. Es que era una doctrina. La gente cree que los nazis eran malos, o sea, que lo hacían por ver sangre y resulta que no. Así los educaron. Había todo un proceso educativo para que el niño desde creo que los 12, 13 años se lo quitaban a los papás y lo adoctrinaban. Los monólogos salvistas se lo quitaban desde los 5. Sí. Entonces, es que sí es cierto, y tocaste el punto toral de la razón por la cual la educación debe de ser laica, pero no nada más en la visión religiosa, sino en la visión de que no tenga ideologías. No puedes meter ideologías de ningún tipo. Que no puedes llegar a ser fanáticos en función a un adoctrinamiento en particular. Por eso, no podíamos plantear, por ejemplo, porque en su momento también el artículo 3 lo estableció, si no recuerdo, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, que la educación sería socialista. Así llegó a ese artículo 3 y se quitó, precisamente lo que dijeron, no porque esto es un adoctrinamiento y está causando y puede causar un fanatismo que puede generar un perjuicio muy fuerte en la sociedad. Supongamos entonces... Además que te va a limitar el resto de tus derechos, que se supone que la Constitución te está resguardando. Porque de nuevo, la educación tiene que ser no nada más para la tolerancia y convivencia, sino el respeto a los derechos humanos en vida, en dignidad. Entonces, bajo este contexto, debemos entender la educación laica no nada más en el contexto o en la idea de que no tenga una orientación religiosa. No nada más ahí. Es importante, sí, porque es que está el primer elemento que se nos viene a la mente, sino que no debe tener ningún elemento de carácter ideológico. Ninguna ideología debe de ser estrictamente sustentada, porque así lo dice el artículo 3 en el progreso científico. Sí, tú por eso no puedes decir que hay que poner ideología de género en las escuelas diciendo que no es nomás un sexo o dos sexos, que no hay hombre y mujer, sino que hay un chorro de cosas raras, porque no está científicamente probado. Primero, ese es el punto. No está probado científicamente. Es una ideología, es una visión de carácter... de sentimiento, de perspectiva. Es que los mismos ideólogos de género te dicen que es una cuestión de percepción por un constructo cultural. Entonces, si es un constructo cultural, no es ciencia. No es ciencia. Sí, el constructo cultural no es ciencia. La ciencia, inclusive las llamadas ciencias sociales
están sujetas a toda una mecánica y la ciencia social no es un constructo cultural. No son ciencias exactas. O sea, Pero no es un constructo no. cultural, es una ciencia social que tiene toda una metodología. Por eso decimos, y aquí sí podemos hacer la distinción, porque no da que diga, oye, pero es que el derecho, como abogados, no, pero el derecho sí es un constructo cultural, la ciencia del derecho no. No. La ciencia del derecho, o sea, la ciencia que estudia el derecho tiene una metodología para acreditar y demostrar hipótesis y posturas. Y que si le usáramos no estaríamos legislando tanta tontería. Tanta locura. Pero hay que entender esto, las ideologías sí son un constructo cultural. Sí. El nazismo, Sí. el socialismo es un constructo cultural. La ideología de género también es un constructo cultural. Y estos no están basados en la ciencia. Cuando decía el nazismo acerca de la raza aria y la superioridad de esta raza, era evidentemente un constructo cultural del nazismo y, como bien decías, adoctrinó a la población para creerse superiores y justificar el por qué podías a una raza inferior, lo que comentabas de generar buenos y malos, poderla someter y poderla destruir. Y ni siquiera, nunca lo pudieron probar, o sea, a pesar de que se esforzaron, porque no, ya te estaban adoctrinando en algo que no existía y luego lo quisiste demostrar y no pudiste. Y no pudiste. Porque o sea, eso sí es un constructo cultural. La educación que imparte el Estado no puede estar sustentada en constructos culturales. Entonces, a perder generaciones completas. Tiene que estar por eso. sustentada en la ciencia. Claro. Y entonces tenemos que partir de la idea que la educación laica no se puede quedar nada más en que no enseñes religión. Es importante, pero que no enseñes ninguna ideología. Porque sería muy cómodo decir, en el Estado mexicano, vamos a enseñar las corrientes nazistas, la ideología nazista de superioridad de la raza, o vamos a enseñar las ideologías de carácter socialista. Y yo que todo el mundo diría, no, espérame, es que vas a generar un adoctrinamiento, vas a generar un fanatismo y una postura que va en contra de la ciencia. Porque luego de ahí se sienten con el derecho de ir a quitar al otro, de ir a matar al Claro, otro. Porque el fanatismo, tú lo decías, en función de la ideología, genera buenos y malos. Y no hay buenos y malos. No. Esto, volvemos, sí tiene su origen en un modo religioso, pero los fanatismos van evolucionando y pueden llegar a darse con corrientes no nada más religiosas, sino con corrientes sociales, Evolucionando o degenerando. políticas, ¿Cómo vamos? políticas o corrientes de cualquier otra naturaleza, filosóficas, en las cuales yo genero una visión de carácter de ideología, en el cual o compartes mi ideología o eres mi enemigo. Ajá. Y si el que comparte mi ideología se llega a convertir en el grupo social dominante, entonces empieza terrible para el resto de los ciudadanos. Supuesto, empieza entonces a imponer. Porque fíjate, son los menos tolerantes. Ese tipo de corrientes no toleran, o sea, no pasa, hay un punto medio de equilibrio de convivencia. Yo aquí no te diría la corriente, te dirías que el fanatismo no genera tolerancia. No. Entonces, si tú, en función a una ideología, te fanatizas, que al final de cuentas es generalmente la consecuencia de una ideología que te fanatices, evidentemente al ser fanático y ver todo en blanco y negro, conmigo o en contra mía, evidentemente yo no voy a ser tolerante con el que no está conmigo. Si esta persona tiene una visión de la vida distinta a la mía y yo soy un fanático de mi visión de la vida, entonces él está mal y entonces yo tengo derecho a demostrarle que yo estoy bien imponiendo mi ideología. Y si no la quieres, te conviertes en un enemigo, en un reaccionario, en mi opositor y tengo que destruirte. Sí. Porque como no te quieres adaptar a mi ideología, insisto, siendo yo el grupo dominante, entonces no puedes ser parte de mi sociedad y le tengo que destruir. Por eso es muy peligroso que en las escuelas al niño le empecemos a enseñar cualquier tipo de ideología, la que sea, como sea peligroso enseñarle socialismo, como sea peligroso enseñarle nazismo, como sea peligroso enseñarle cualquier tipo de racismo, pues igual de peligroso es una ideología de cualquier naturaleza, inclusive aquellas que tienen como finalidad establecer una distinción sexogenérica. Eso es peligroso. Primero porque no está científicamente comprobado. Digan lo que digan, no está científicamente comprobado. Si naciste hombre vas a morirte hombre y el día que saquen tus huesos para hacerle un estudio vas a seguir siendo hombre. Porque no distinguen en la parte o sea, aquí hacen esta distinción género y sexo. Estoy de acuerdo, el sexo es biológico y nunca va a cambiar. El género, estoy de acuerdo, puede ser un constructo cultural basado en roles. Esto estoy de acuerdo y eso puede cambiar en cualquier momento. Sí. Pero cuando yo digo que el género
va más allá de mi sexo biológico y puedo entonces encontrar y confundir el sexo con la orientación, el género con la orientación, y ya hago aquí mi batidero, tengo un problema serio. Pero yo no puedo educar al niño de esa manera. No. ¿Por qué? Porque no está científicamente comprobado y porque aparte empiezo a generar una degeneración en su visión de la ciencia, pensando que es válido que la opinión genere realidades. Y la opinión está fundada en la realidad. La opinión no hace una realidad. La opinión surge de que hay una realidad, entonces yo opino respecto a ella. Y es una percepción muy particular. Porque es un constructo cultural. Eso no puedo decir, no, ¿sí? Pues es que fíjate, así como lo veo yo lo ves tú. Y fíjate lo absurdo, ¿no? Es que los géneros son un constructo cultural, por eso hay que enseñar ideología de género, que también es un constructo cultural. Entonces no te entiendo entonces. Es absurdo. Entonces es importante. Y volvemos, el desequilibrio social que ocasiona. La educación tiene que estar lo más apegada al conocimiento científico posible. ¿Sí? Entiendo que el conocimiento científico va a ir cambiando, va a ir evolucionando, va a irse perfeccionando. Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues debo ir enseñando esta perfección y enseñarle al niño que tiene que probar lo que está diciendo, tiene que acreditarse, tiene que ser razonable, pero no enseñarle nada más constructos. Y en el momento de enseñar constructos, ninguno debe de ser de tal carácter de ser una ideología. Porque si no puedo enseñar el nazismo, cualquier corriente nazista, no puedo enseñar figuras de carácter, diríamos, de superioridad racial, no puedo enseñar tampoco esto que diga como título, ideología. No, o sea, es un absurdo. Genera fanatismos. Yo no lo puedo enseñar. Si en la escuela no se me permite enseñar, por ejemplo, como una teoría de la creación de la vida, la religiosa, en función a la generación espontánea de la vida por un deseo superior, y tengo que enseñar la evolución, pues porque dicen, es que eso no está, es que la religiosa no está aprobada, la religiosa no está aprobada, y la evolución sí la puedo demostrar de una manera racional, con una serie de pruebas, que sí está aprobada, aunque también se diga que no, sí está aprobada. Entonces, ¿por qué, bajo esta idea, no enseñar religión porque nada está aprobado? ¿Por qué puedo enseñar una ideología? Que también es un constructo cultural y que tampoco está aprobado. ¿Por qué? Porque la finalidad de no enseñar cuestiones que son de creencia, de sentimiento, de percepción, de construcciones socioculturales, es evitar las cuestiones estrictamente de fanatismos y de adoctrinamientos. Entonces, el modelo constitucional, si leemos el artículo 3, a pesar de que ha sido muy manoseado, sigue diciendo que la educación debe de prevenir la ignorancia y debe de prevenir el fanatismo. Y la ignorancia no nada más significa no saber, sino tener un conocimiento inexacto. Porque te decimos, a veces una persona que empieza a hablar y piensa que sabe, y habla, y decimos, ¿cómo es ignorante? No es porque no sepas, es porque tiene un conocimiento inadecuado o incorrecto, como aquel que dice, pero es que ahorita que estamos en pobreza, ¿por qué no imprimimos más billetes? No, cuate, no funciona así las cosas. Tiene un conocimiento incorrecto. O los absurdos de quítale a los que tienen para que le repartas. O sea, ¿tú crees que con eso se va a combatir la pobreza? Sigue siendo un conocimiento, sigue siendo un conocimiento incorrecto. O sea, la ignorancia no la sustenta en el no saber, sino en tener un conocimiento incorrecto. Pues bien, el conocimiento incorrecto es, como bien dijiste, que no está sustentado en una base debidamente acreditada y demostrada por el modelo científico que funciona y ha funcionado y que ha funcionado, que tenemos trabajando con el método científico siglos. El enciclopedismo, la ilustración, las ideas del positivismo nos hablan del método científico. Bueno, está probado en siglos de cómo ha ido caminando la humanidad. ¿Por qué? Porque educación debe de ir en contra de la ignorancia y en contra de los fanatismos. Y los fanatismos se dan por medio de un adoctrinamiento en el establecimiento de una ideología que, además de generar fanatismos, genera ignorancia, y lo cual, lo más triste de todo es que, regresando y cerrando el círculo, ¿no? Pienso en estos fanatismos ideológicos que mi ignorancia es tan válido como tu conocimiento.